Bueno, yo voy a aprovechar para hacer una breve e informal, como siempre, presentación de Hernán. A Hernán lo conozco desde un tiempo, siempre me atrajo su personalidad, o sea que, y el métier, ¿no? Y las historias que cuenta de su trabajo. Y bueno, como yo debo confesar que estoy un poco afuera de no del arte en general, porque me apasiona, pero sí del teatro. No soy un gran seguidor del teatro. Entonces, sus charlas, sus díceres, sus historias, como decía antes, me divierten mucho, me interesan, y esa es la razón por la cual lo invité. Y él muy gentilmente aceptó enseguida. Les cuento muy brevemente de Hernán. Hernán es director de teatro, actor y es docente desde hace 20 años, desarrollando su carrera en la Argentina, en Buenos Aires fundamentalmente, y en México. Eh, Hernán, creo que sos egresado de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, ¿no? Y fuiste alumno de maestros reconocidos. Quizás nos cuentes vos, porque yo realmente me olvidé de los nombres. Pero bueno, de todas maneras no es tan importante nombrarlos quizás, sino saber que hay una formación que respalda eh, la actividad y la personalidad de Hernán. Bueno, dicho esto, los invito a que participemos. Se presta el tema a participar. Hernán nos va a dar seguramente autorización para intercambiar ideas, para participar, preguntar, responder. Y ahora todo tuyo, Hernán. Muévete como quieras. Muy bien. ¿Ahí me escuchás bien? ¿Todo en orden? Sí. Bueno, bueno. Bueno, gracias, Sergio. Agradecer también el espacio que me da acá Colella. Bueno, como para, bueno, hacer un encuentro lo más parecido a lo que sería un encuentro teatral, de alguna manera, ¿no? O sea, el teatro eh, tiene la particularidad del encuentro, de poder, siempre por ahí a diferencia quizás de otros rubros o de otros saberes, de alguna manera el teatro tiene la cuestión de la participación un poco de lo grupal, más allá de que siempre hay uno que representa el rol del director, el rol del docente, pero convive bueno, del pensamiento colectivo, ¿no? Del pensamiento grupal. En ese sentido, está siempre abierta la posibilidad, los invito a si quieren hacer alguna pregunta, alguna acotación en algún momento, algún comentario, acá bienvenido, bienvenido será. Em, bueno, también te agrego que me formé, por si alguno los conoce, a toda la época de Augusto Fernández, que fue un maestro también que tenía una formación para actores y directores allá en los años 90 y hasta por lo menos el 2010, por si alguien lo conoce, desde la época de Agustín Aleso, de Carlos Gandolfo. Bueno, yo me formé con toda esa gente, además de la Escuela Metropolitana, donde hice la dirección de puesta en escena. Eh, y bueno, proponer un poco esto de este título, ¿no? El teatro como respuesta a los tiempos de hoy, como posible respuesta, porque es una de las tantas maneras de... Yo comparto mi, mi universo, digamos, con mi saber teatral hace que yo pueda, de alguna manera, miro el mundo desde el teatro, comprendo el mundo desde el teatro, y eso, como bueno, es una manera de entender el mundo, ¿no? Como cualquier profesión o cualquier arte, cualquier vocación, en donde el mundo empieza a estar atravesado por los condimentos del teatro. Entonces, quiero decir que en mi vida personal, el teatro ha sido una respuesta a los tiempos, a los tiempos que yo me tocan vivir, ¿no? Que estamos, en ese sentido, estamos todos atravesados. Y yo pensaba en esta frase que me gustaría un poco compartir y que creo que todos conocemos o hemos escuchado,
que tiene que ver con el mundo es un teatro, o la vida es un teatro, o frases como qué personaje tal persona, qué personaje tal otra, ¿no? Pareciera ser que el teatro, en ese sentido, tiene un paralelo con la vida permanentemente, ¿no? Porque si no, esas frases o sea, nadie está diciendo, che, y usa un término médico, ¿no? ¿Qué esqueleto aquella persona? Por así decir, cualquier ejemplo. Dentro de lo que es el teatro, pareciera que hay un paralelo. Entonces, tomando esta frase que está en el imaginario, de que el mundo es un teatro, y nosotros vendríamos a ser los protagonistas, por usar otro término, los protagonistas de nuestra vida, pensaba en ese sentido entonces en meternos con eso, pero meternos de una manera más minuciosa. Y pensar entonces, por ejemplo, qué cosas para ustedes, por ahí no hace falta que me la respondan, pero digamos para que empecemos a pensar juntos y acompañarnos juntos en este encuentro, qué cosas eh, contiene una función teatral, qué cosas hacen a una obra de teatro, ¿no? Que uno va a ver, uno va a ver espectáculos, pero a veces uno se detiene, si nos detenemos a pensar en la pregunta, ¿qué cosas tiene una obra de teatro que hacen particular al teatro y no al cine o no a la pintura, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que pensemos juntos, ¿no? Una obra de teatro, por lo pronto, hoy en día ya no se usa casi, pero simbólicamente siempre existe la idea de un telón, ¿no? O sea, un telón que se abre, un telón que se cierra. Hay un principio, hay un fin. Hay un espacio en donde se tiene que desarrollar eso. El espacio generalmente puede ser el teatro, la parte edilicia, un teatro clásico. También puede desarrollarse en un subte, en un medio público, en una calle peatonal, ¿no? Esas que vemos caminando cuando vamos de vacaciones, que siempre hay alguien haciendo algún espectáculo callejero. Entonces, pareciera ser que necesita de un espacio delimitado para que eso ocurra, con sus límites, de gente, de un puente entre la gente que está mirando, expectando ese suceso, y otros elementos, otros condimentos, como puede ser escenografías realistas, puede contener objetos o no reales, y, y de cuerpos que son los actores. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, a partir de esos elementos se desarrolla el evento teatral, a grandes rasgos, ¿no? Después podemos meternos más minuciosamente, podemos hablar de la iluminación, de luces, y todos esos elementos, si alguno quiere agregar alguno, me puede agregarlo, ¿no? Todos esos elementos componen a una obra de teatro, ¿no? ¿Y qué más tiene una obra de teatro en particular y quizás a diferencia de un libro o de una novela, digo como arte, ¿no? ¿Qué otra cosa diferencia? Bueno, el teatro tiene una particularidad, actores, exactamente, actores, personajes, cuerpos, ¿no? Lo que se dice, los cuerpos presentes, y tiene la particularidad de ser efímero, algo efímero. El teatro, a diferencia de lo que es una película o una novela o una pintura como manifestación artística, tiene esa particularidad de que una vez que la obra de teatro bajó de cartel, no queda nada de esa obra de teatro. O sea, ¿dónde queda? ¿En dónde queda lo que pasó? Porque digo, si yo escribo una novela, escribo un cuento, un poema, hago una pintura, incluso si hago una película, ¿no? La subo en YouTube o queda ahí en el cine, la pueden ver, queda un registro del evento. En el teatro, el registro, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Entonces tiene esa particularidad de lo efímero. Entonces es un vínculo que los que nos dedicamos al teatro es muy particular, porque permanentemente tenemos que estar ejercitando
el ejercicio de velar nuestras obras, ¿viste? Como que hay algo que uno cuando termina la obra, muere la obra, ¿no es cierto? Queda en el recuerdo, queda en el recuerdo de aquellos que vieron la obra, queda impregnada la magia en algunos objetos escenográficos que yo puedo tener acá en el living de mi casa, no sé, aquella televisión vieja que usé para tal escenografía, eh, aquel espejo que se usó, pero después, ¿dónde está? Y también quedan los encuentros con los actores, cuando después uno hace el asado, pasan los 15 años y todavía me pasa que me encuentro con los actores, ¿te acordás lo que hacíamos, no? O pasa alguien que te dice, oh, yo vi aquello. Bueno, entonces es un suceso efímero. Vale decir que tiene un acto de reseteo permanentemente. Y también, no solamente en lo macro, en la obra teatral, en lo que es la temporada, sino que cada función de teatro tiene el condimento de eso que nace, se desarrolla y muere, que es la función teatral. Quiero decir, cuando nosotros vamos al teatro estamos viendo una de las tantas funciones teatrales. Al otro día o a la siguiente función va a pasar otra cosa, porque como bien ahí alguien aportaba, están los actores le pasan cosas de una función a otra, a esos cuerpos le pasan otras cosas, el actor se puede enfermar o no, puede estar de buen humor o no. O sea, hay una cierta fragilidad, ¿no? Del aquí ahora y del presente. Y ahí se desarrolla, en ese presente y en ese aquí ahora, se desarrolla el suceso teatral. Dicho todo esto, acerca de las características de una obra de teatro, de lo que son las temporadas de la función, los invito a empezar a como que pensemos juntos en dónde empieza todos estos elementos a hacer puente con nuestras vidas, teniendo como en cuenta, eh, podemos tomar como la función teatral el momento en que nacemos y nos despedimos, pero para hacerlo un poco menos dramática la cosa y hacerla un poco más divertida y llevadera, lo podemos tomar como que cada día vamos nosotros a salir a hacer nuestra obra de teatro. Cada día que nosotros se abre el telón, como decíamos antes, se abre el telón cuando abrimos los ojos, básicamente. Ahí empieza la función teatral del día. Va a terminar cuando termine el día. Desde este punto de vista, yo vivo así muchos días de mi vida. Quiero decir, mirando permanentemente en dónde estoy, eh, cuál está siendo mi escenografía actual, cuál está siendo mi escenario y qué personaje me veo obligado a veces, otras veces no, a hacer de acuerdo a las circunstancias que me están tocando en ese momento. ¿Qué texto tengo que decir? ¿Viste? Y así, y eso la verdad que cuanto más me conecto a eso, mejor la paso, ¿eh? Y ahí es donde empezamos a encontrar un poco esto de el teatro como respuesta posible. Entonces, vuelvo a preguntar para que pensemos juntos. Vamos avanzando, entonces, tenemos lo que ya es la función teatral, tratamos de hacer un paralelo, entendemos que nosotros somos los protagonistas de la historia. Ok, bien. Hasta acá una parte. Tenemos que entender qué escenografía, en qué escenario estamos para poder después actuar. Quiero decir, para hacer una obra de teatro, un actor tiene que comprender de qué va su personaje, de qué va la historia, ¿no? Más allá de estudiarse el texto. Se estudia el texto, la obra puede tener texto, no tener texto, para no meternos en ese berenjenal de empezar a hablar de las vanguardias del teatro, pero tomemos una obra clásica. El teatro el actor necesita un texto, pero además necesita entender medianamente en dónde está parado. O sea, quiero decir, si el teatro tiene determinadas acústicas, dónde están las luces,
por dónde tiene que caminar, o sea que tiene que estar medianamente al tanto de cuál está siendo su escenario. Si vamos a hacer un paralelo con la vida, ¿cuál estaría siendo nuestro escenario actual? Es una pregunta que, bueno, cada uno empieza por ahí a responderse. En este momento el escenario es este, cada uno en su espacio, con su computadora, yo acá en la mía. Pero más allá de eso, que preguntarnos también, y el teatro tiene esa posibilidad, como todo arte, que es estarse preguntando permanentemente en qué mundo estoy viviendo, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo? Es una pregunta un poco amplia, ¿no? Pero, ¿y qué tipo de personajes se nos están exigiendo hacer en nuestro mundo? Em, y acá empiezo como a abrir posibilidades para que podamos compartir también opiniones al respecto. Em, Estamos en un mundo hiperconectado, está clarísimo, ¿no? Somos aparte, fieles testigos de eso, acá estamos mediante la virtualidad, pero además estamos en un mundo que permanentemente cerramos acá, se pasan a las redes, de las redes a los satélites, no hay ya la sensación de distancia, no es la misma que años atrás, en donde parecía que lo que pasaba en otro país, en otras culturas, era algo muy lejano, ahora todo está muy cercano, y ese es el escenario, esa es de alguna manera el edificio en donde está nuestro teatro, ¿no es cierto? Ahí está el escenario, ese es nuestro espacio. Después tenemos nuestros nuestros microespacios, que será, bueno, yo dentro de este mundo tengo bueno, vivo en tal lugar, en Argentina, en tal ciudad, hago mi recorrido que va de acá a allá, trabajo de esto, hago lo otro, luego me voy a tal lugar, y así se desarrollan. Pero no podemos evitar estar empapados eso metido en un edificio. El edificio sería el mundo y lo que está atravesando el mundo, ¿no es cierto? A mí me gusta en ese sentido pensar o tomar algunas cosas. Hay un filósofo que es alemán, es un coreano, surcoreano en realidad, que se llama Byul-Chul Han. En todo caso, después me pueden preguntar y puedo pasar eso. Byul-Chul Han es un filósofo contemporáneo que escribe un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. En La Sociedad del Cansancio, él, como todo buen filósofo, que además trasciende las fronteras y empieza a ser un filósofo discutido, y discutido en el mejor de los sentidos, no discusión en términos de la palabra de contraoponer opinión, sino bueno, estar en diálogo, estar en el pensamiento de otros filósofos, es alguien que capta muy bien nuestra época actual. Él habla de que estamos actualmente permanentemente exigidos hacia la producción. Estamos en una sociedad del rendimiento, exigidos permanentemente hacia la eficacia, hacia el resultado. Es decir, ahora vamos a hacer el puente con todo esto del teatro, con los actores y los personajes. Pero estos son dos o tres elementos que a mí me llaman la atención porque esto va a afectar después a la hora de componer un personaje, a la hora de desarrollar nuestro actor. Cuando digo actor es lo que nos pasa o les pasa a los actores a la hora de desarrollar una obra y que nos pasa a los seres humanos. Entonces, Han, el filósofo, habla de la sociedad del cansancio, de que hay un tipo adentro de nuestra mente que nosotros somos nuestros propios jefes que nos estamos exigiendo permanentemente más y más productividad, más eficacia y más resultado. Ya casi no hay tiempo para, ¿no? Como que descansar, aburrirse, el ocio, ya no son problemas que están como en la época, en el siglo pasado, donde esto se identificaba más con la fábrica, como escribió Marx en su momento, y todo lo que tenía que ver con estar alienado, el sistema, la fábrica, el oprimido, el opresor. Estas figuras que antes estaban afuera, ahora están dentro de nosotros
y somos nosotros los que permanentemente nos estamos como sintiendo mal porque no rendimos. Che, estoy cansado, no rindo, tengo que hacer más, tendría que hacer más. ¿Qué suplemento puedo incorporar a mi dieta para ser más eficaz, para ser más, etcétera, etcétera? Bueno, en ese mundo estamos y dentro de ese mundo, el actor, cuando tiene que hacer un personaje, lo primero que hace es ir al resultado, es ser eficaz. Lo mismo que nos pasa en la vida. Tenemos que resolver, tenemos que hacer. No nos podemos detener, no nos podemos equivocar, tenemos que hacer, hacer, hacer todo el tiempo. En ese sentido, el teatro invita a una pausa, a detenerse, porque el ejercicio principal del teatro, cuando ustedes van a ver una obra de teatro que está haciendo ese actor, es que tiene que llevar a cabo una serie, una partitura, que es esa obra de teatro, pero permanentemente tiene que estar alojado en otro lugar, en un entrenamiento, en el aquí y ahora. En el aquí y ahora, porque para que sea una buena actuación, ¿no? Quiero decir, él sabe que en determinado momento de la obra él va a tener que dar tal mala noticia a tal otro personaje y en tal otro momento se tiene que poner muy contento. Eso ya lo descubrió en los ensayos el actor. Luego, en cada función va a tener que replicar ese momento en donde se ríe o ese momento en donde llora. Para poder replicar eso, a la vez y ser eficiente, mira, esta es la paradoja de la eficiencia y del rendimiento, que es que para ser eficiente en ese llorar o en ese reírse, ser creíble, lograr que los demás, los del teatro digan, che, qué buen actor, cuánta presencia tenía ese actor, va a tener que hacer el ejercicio de permanentemente, cada noche y cada función, volver a vivir eso como si fuera la primera vez. Para hacer esto, permanentemente durante su día tiene que hacer un entrenamiento, porque así como un buen pianista se ejercita muchas horas al día haciendo escalas, un actor, para tener una buena performance después, tiene que permanentemente estar registrando dónde está parado, literalmente, lo digo, no dónde está parado en la vida, dónde está parado. O sea, es un tipo que tiene que estar dónde está parado, cuál es su objetivo, por ejemplo, cómo está su cuerpo, también, cómo está su cuerpo, si está tenso, si está relajado, cómo están sus emociones. Permanentemente él tiene que colocar, es un poco la invitación de esta charla, es como la idea de esta charla es que a la hora, cuando después cada uno termine, cierra su computadora, y que yo, a ver si puedo hacer algo de esto, eso sería un poco, ¿qué me puedo llevar de esto y qué puedo aplicar? Permanentemente tiene que estar observando dónde está en relación a esto de la escenografía, quiero decir, está sentado en el living de su casa, que ya lo conoce, pero tiene que estar observando cada tanto, tiene que volver al aquí ahora y decir, a ver, ¿cómo era la mesa que todos los días como en esa mesa? Pero a ver cómo es esta mesa y observarla como si fuera la primera vez que está comiendo ahí. Bueno, esto es es todo un ejercicio que nosotros podemos hacer, porque si la vida es un teatro y nosotros estamos siendo protagonistas de esa vida, tenemos que estar, acá te veo una manito levantada de Sergio, ¿no? ¿Estás con la manito levantada, puede ser? Sí, sí, pero no quiero interrumpir. Dame la palabra cuando quieras, sin No, 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 interrumpir. no es interrupción, sumamos la No, inquietud. no, tengo una pregunta, quizá interrumpa el flujo de tu presentación, pero me quedaron me llegaron muy fuerte esto de que todos los días comienza una nueva función, ¿no? Y cómo somos nosotros los guionistas de esa función diaria, digamos así. Eso es una cosa. Y, y la otra es preguntarte, ¿cómo, hasta qué punto el actor
deviene ser humano o al contrario, el ser humano pasa a ser eh, el, realmente el actor, ¿no? O el papel que está representando. Eh, ¿Dónde Se están esos dice límites? como, quizás sea un mito, ¿no? Que llega un momento que repitiendo, incorporás esa manera de pensar, esa manera de ser, y bueno, y como que te transformás. ¿Es así o no? Porque debe ser Eh, muy difícil saltar de esa, un lugar a otro no, continuo. no. Esperá que le vamos a dar la palabra a Eddie. ¿Puede ser, Eddie? Que tengas la manito también. Sí, no, no, pero no quiero interrumpir tu No, no interrumpí. explicación. No se preocupen que si no yo, si me veo interrumpido, respetando esta dinámica de estamos en un encuentro teatral o jugando de eso, che, esperá que me interrumpo. No, así que tranqui. Bueno, bueno. Acá Sergio me conoce, yo soy medio rayado, ¿no? Yo, antes que nada, no puedo citar a ningún escritor ni nada por el estilo, porque soy tremendamente inculto y mi cultura propia me la he formado a partir de analizar mi propia vida y mis experiencias. Es una cultura muy fuerte porque no la leíste, sino que la viviste. Eh, Porque he tenido algunos temitas importantes. Una de las cosas, yo tengo tres hijos que han trabajado en actos, este, han actuado muy bien. Dos de ellos cantan brillantemente bien, eh, profesionalmente. Uno de ellos fue el tenor de Vox Pop, un conjunto bastante conocido. Y yo los envidio profundamente, todo eso que hicieron a través del teatro. Porque vos yo creo que a través del teatro uno puede evadirse de distintas formas. La gente cuando se quiere evadir de la realidad puede tomar, puede fumar, puede drogarse. El saber actuar, el tener un compromiso, el asumir un personaje, uno se evade. Una de las cosas que me pasa, por ejemplo, ahora, es que tengo sueños y tengo sueños interesantes, lindos, no son pesadillas. Y cuando me despierto, me siento distinto porque fue como si yo hubiese asumido un personaje que no lo soy, ¿no? Eh, Tuve un amor platónico en mi vida a los 14 años y ahora, gracias a las comunicaciones, me cruzo con ella, una alemana, y la vez pasada, sí, en un intercambio me dice, sos un personaje, y fue el mejor piropo que recibí en mi vida. Pensar que yo, que era un personaje, este, porque el teatro siempre ha sido una asignatura pendiente para mí. Yo nunca tuve voz para cantar, pero para actuar sí. Tenía, pero en esa época nosotros vivimos, a mí me tocó, tengo 77 años, una época que teníamos muchas barreras. Por ejemplo, Claro. el que jugaba al tenis yo jugaba al rugby, el que jugaba al tenis, como se vestían todos de blancos, era medio puto, ¿no? Era por vestirse todo de blanco. No, no se rían porque ustedes, los que tienen mi edad, saben que era así. Era un reporte de maricones vestirse todo de blanco. Y ni hablar de ponerse mocasines. Los zapatos tenían que ser abotinados porque los mocasines también eran medio de puto. Entonces, teníamos unos preconceptos y unas barreras terribles. Así que si yo en el colegio, doble turno, Colegio San Pablo, bastante cerraditos, por no decir totalmente cerrados, yo decía que estaba haciendo teatro. Dios me libre. No tenía forma de salir con vida de todo eso. Pero creo que el teatro me hubiese servido de mucho. Y a la juventud hoy, que, que toda la tecnología y las comunicaciones nos generan tiempos de ocio, creo que el teatro es una salida espectacular. Y a mí profesionalmente, yo he sido gerente general de una multinacional
Y uno de mis virtudes, que también fue un defecto, fue ser muy transparente. Yo no podía ocultar emociones y asumir roles que no debía, pero si la dirección me indicaba que tenía que hacer algo, a mí me costaba mucho. Por eso, de haber tenido más condiciones teatrales, creo que profesionalmente incluso me hubiese ido mejor. Bueno, estos son más o menos No, como está bien. tengo dos o tres anécdotas, una de ellas que fue, fíjense, en una reunión de catequesis eh, de uno de mis hijos. Una vez la directora de la catequesis me pidió que hiciera un personaje junto con una madre que era monísima, monísima, y que teníamos que tener una discrepancia y discutir, ¿no? Como parte del ejercicio de una reunión de catequesis, imagínense. Bueno, me monté tanto en el personaje que casi me echan del grupo, porque me fui a la mierda, me fui a la mierda y la chica esta se asustó. No voy a decir el nombre, pero se asustó porque medio como que me fui al carajo. Y yo digo, puta, esto pasa porque canalicé mi frustración con el teatro en este momento, pero no lo supe controlar. Pero bueno, esa es una anécdota y lo demás, te digo, yo creo que hoy que uno se evade a través de las drogas, a través del vino, a través del cigarrillo, el poder evadirse a través del teatro es lo más sano que uno puede encontrar. Sí, sí, coincido. Yo creo que por eso me parece muy rico estos aportes y estas vivencias y todo eso, porque bueno, yo desplegué un poco esto de los tiempos de hoy a través de contarles un poco, citarles ese libro o ese filósofo, porque bueno, es un reflejo, él pone muy bien en palabras algo que yo ni a mí me sale, que es explicar este mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Que es un mundo muy difícil, muy complicado, en donde la evasión está a través de las drogas, el chupi, pero también a través de las redes, ¿no? Estamos permanentemente, el que no está con eso está permanentemente con las redes, ¿no? Está muy complicada la situación para el encuentro genuino con el otro, porque el teatro lo que propone es una autenticidad en los vínculos, ¿no es cierto? Juntarse, o sea, hoy en día, ahí ahí vi tu manito, Sergio. Hoy en día, ahí charlamos, pero em, hoy en día ya la gente no se encuentra, ¿viste? No se encuentra, así de simple. Otra frase no tengo, ¿viste? Cuando querés, la quiero decir de una manera más, pero nadie se encuentra con nadie. Y a mí me pasa, yo me encuentro con algunos amigos míos y estamos, me incluyo, porque si no parece como si yo estuviese también en otro mundo. Y yo también me veo llevado por este mundo. Estoy en esas mesas y estoy por momentos con el celular, estamos con el celular y nos mostramos las pantallas. Digo, es algo que está hoy es muy complicado encontrarse con un otro. Em, Me y el teatro permito tiene, déjame meterte una cosita más, que sí, otra forma de evadirse que esa la viví. En una oportunidad fui a Venecia y me tocó estar en carnaval, con las famosas máscaras de Venecia y qué sé yo. Y bueno, como todo el mundo tenía, agarré la máscara y iba con mi máscara en carnaval. Pero no sabés lo fuerte que fue la experiencia, porque atrás de esa máscara te encontrás con alguien que vos viviste toda tu vida y no lo conocías. claro. Es un personaje a través de una máscara. Y fue totalmente casual. Yo me lo tomé como una joda y al final dije, a la mierda. Lo que ¿Viste? es una máscara, que medio como que es una trinchera, qué sé yo, no sé, pero ya está. No, es que es así, es así. Bueno, em, Eh, la vida está permanentemente pasándonos con millones de situaciones de ese tipo, como la que contaba de catequesis o esta máscara, esto de la máscara. Estamos permanentemente
nosotros, el teatro está entretejido en lo cotidiano. Cuando digo el teatro es esto de los personajes, las preguntas y las respuestas que uno se hace del teatro. Cuando uno empieza a hablar del teatro, está hablando de la vida, ¿no? Es que después está el métier particular de hacer una obra de teatro, eso es otra parte de la historia, ¿no? Pero está entretejido. También un poco con eso respondo quizás lo que vos me preguntaba, Sergio, en relación a qué está antes, un actor o los seres humanos. El teatro, más allá de sus funciones como rito y todas sus funciones dentro de lo social, el actor es un recorte de algo que ya los seres humanos hacemos de por sí. Porque los seres humanos, la gran pregunta que alguien se hizo alguna vez es, che, yo no soy el mismo cuando estoy con mis padres, ¿no? Esto de milenario, sacando del tema de lo social y cómo se nombra en cada sociedad de la historia, padres, hijos y todo ese métier. Pero a grandes rasgos, el ser humano descubre que no es el mismo tipo cuando está en un ambiente, que cuando come, que cuando se levanta, que uno entonces empieza, che, ¿cómo es esto? Soy muchos, ¿viste? La necesidad de ponerle una, un marco a eso es el arte en general, la necesidad de explicarnos el mundo, ¿no? Como una necesidad de explicarse a uno, empieza a decir, ah, bueno, entonces voy a delimitar este ser que se pone medio tonto cuando ve al sexo opuesto, a una pareja, lo que sea, que se pone romanticón, lo voy a delimitar y lo voy a llamar personaje, ¿no es cierto? Pero lo recorto y lo llamamos personaje. Pero si no, si no está recortado, aún así estamos permanentemente haciendo personajes. Somos uno frente a nuestros padres, somos otros frente a nuestros hijos, somos otros dentro de la intimidad con nuestras parejas, somos otros cuando encarnamos ese rol profesional en una empresa, en esta vida, y así, ¿no? Sergio, ¿vos me querías preguntar algo? No, no, había alguien levantando la mano que ahora no la veo en pantalla. Era- Sonia, creo, sí, ¿no? yo, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque como se abrió mucho, yo me había quedado en algo y ahora retomo lo que vos decís. Creo que sí, no, pero estoy segura, somos personajes, tenemos dentro nuestro todos los personajes. Por eso es que un actor puede incluso transmitir lo que transmite, porque está dentro de esa persona también. O sea, si no está dentro tuyo es porque de alguna manera, si no sos vos, es tu sombra. O sea, es como que, por eso personajes de malos, a lo mejor decir, no, no lo quiero hacer, a ver si todavía, ¿viste? Como se creía antes, que se creía en la época del radioteatro, incluso que yo me formé ahí, en esa época directamente, ¿viste? Había un malo y escuchaban la voz y ya te querían, esa voz ya era de alguien personificando un malo. Pero me iba por el otro lado cuando uno de los aportantes dijo el tema de qué pasa con los vínculos, porque es interesante en una reunión, desde que estamos tan hiperconectados, pero que estamos realmente solos, en definitiva, porque a mí me ha pasado también en esta última vez que tuve una reunión familiar, todos están con el teléfono celular. Entonces vos estás en una reunión, cada uno está en su teléfono, es muy difícil que nos comuniquemos entre nosotros. Y me parece que es eso, que el teatro cuando nosotros vamos, por lo menos yo voy como espectadora, por ejemplo, al teatro, ahí me estoy como creando, si yo me creo la ilusión de lo que estoy viendo. Me meto ahí y en ese momento estoy en eso. Otra cosa importante, ¿no? Que ahí estamos en el aquí y el ahora, que es tan importante poder estar en el presente. Ahí estoy, o sea, me transporté a lo que me mandaron. Si estoy en esta época, si estoy en otra. Y es lo que nos crea el teatro, la magia que nos crea, me parece. Y otra de las Exactamente. cosas que quería aportar para que no se me vaya medio mezclando, que el que dijo que ya es grande y por ahí no hizo,
nunca sos grande, estás a tiempo, tengas la edad que tengas, hay tantos grupos, porque no hace falta que después llegues a ser Alfredo Alcón, que era de mi época. No, Este, claro, pero como para poder canalizar eso que tenemos todos, porque en definitiva todos tenemos todo. Si vamos a eh, la oficina somos uno, con nuestra pareja somos otro, con nuestros padres somos otros, y acá en este grupo creo que también somos otros. es- Entonces, me parece que estamos cumpliendo roles continuamente y que el teatro te muestra, el teatro es lo total, en el caso mío, no sé, yo creo que vas a ver teatro y realmente, según el público, incluso también es como, viste, que es como que tiene que haber una comunión, ¿no? Que como está el público también, porque no siempre es el mismo público, entonces todas las noches yo creo que se vive el que está arriba del escenario también vive algo diferente, de acuerdo al público. Me se, estoy un poco todo, pero bueno, quería aportar por lo que dijeron que aportemos un poco todos y bueno, acá se estamos. está armando una obra acá, estamos cocinando esta, esta es la antesala de la obra que vamos a hacer con Eddie, Sonia, los que se vayan sumando, vamos a empezar a ensayar. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Sergio, vos también. A No, a las mujeres que se anoten, les prometo que no les voy a pegar. ah. Pero no, pero Em, qué lindo esto que decís, Sonia, porque es así. Em, yo creo que en relación a esto también lo uno con esto que dice Sonia. Y en este tipo de conversación les cuento que este tipo de conversación son las que se mantienen en los encuentros teatrales. Quiero decir, estos formatos, esto de hablar, esto que uno habla, el otro y uno que ordena, es un encuentro teatral, ¿no es cierto? No con toda la, pero digamos, no es muy distante a lo que son encuentros teatrales, donde empezamos a hablar todos, y ahí vi tu mano, Sergio. Y vamos debatiendo e intercambiando opiniones que hacen al tema. Em, pero esto que decía Sonia, y también como te decía Edith, lo uno con algo que vos decías, que es un mundo que es así, vos te juntás con la familia, te juntás con tus amigos, y hay un punto en donde no estamos del todo, ¿viste? Cada vez más las tecnologías atraviesan, y las tecnologías, bueno, que nos permiten estos encuentros, pero por otro lado nos queman el cerebro, ¿no? Cuando estamos todos con el celular en las reuniones familiares, nuestros hijos están haciendo lo mismo. Entonces, el teatro, a mí me gusta la palabra más que evasión, por eso decía el teatro lo que nos permite es un refugio de eso, más que es un refugio. Ver al mundo, cualquier espacio artístico en general lo es, pero el teatro, que es a lo que yo me hago y me dedico, es mi refugio. Es el lugar en donde yo puedo entenderme también como persona. Porque yo creo que eh, también uno es en relación a lo que, uno descubre quién es también en relación a lo que el otro te está dando, aportando. Quiero decir, en los vínculos, ¿no es cierto? Uno está vinculándose con uno mismo, con los demás. Somos en algún punto también producto de algo que nos configura. Nos configura, quiero decir, quien está actualmente permanentemente mirando las redes, lo que está viendo permanentemente es gente que aparentemente le va muy bien. Porque vos ves las redes y hay gente que todo el tiempo está haciendo cosas. Es decir, yo abro Instagram, Facebook, y no digo, che, pero ¿qué estoy haciendo mal? Me empiezo a preguntar, ¿viste? Mirá cómo le va, ahí te vi, Claudia, ¿eh? ¿Cómo es que yo ahí estoy perdiendo mi tiempo? Mirá esta gente, permanentemente me están subiendo flyers de las cosas que hacen. Aquello, el premio que ganaron, lo que la están pasando bomba en Cancún, ¿viste? Llega un momento de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal yo? Entonces, quiero decir, y después prendes la tele y te bombardean Entonces llega un momento de decir, che, hasta que viene un otro y te dice, che, te podés
Ah, mirá, ¿en serio me decís eso? Te dice el compañero de teatro. ¿De verdad? Sí, sí, estás improvisando y dice, mira, no me digas nada que cuanto menos hables, más lindo sos, Hernán me dice, ¿no? Y uno dice, ¿en serio? ¿No tengo que hacer más que esto? Sí, nada más que esto, así estás bien. Ah, bueno. Entonces uno, de alguna manera, necesita entenderse a través de otros. Y eso es lo que proporciona el teatro, esa gran ventaja, ¿no? Claudia, ¿me querías comentar algo? ¿O querías aportar algo? Hola, buenas noches. Hola, Claudia. Estaba, ¿qué tal? Estaba exactamente en el punto de lo que decías, que lo que quería comentar, Eduardo, me prendo a la obra que quieran hacer. Este, con Sonia, voy a hacer de Wow. la partida. Pero lo que estaba pensando es eso, me hizo mucho ruido cuando se comparó el teatro como expresión con una cuestión de casi como eh, Sí, sí. como una como la evasión. Porque en realidad, cuando los escucho, escucho que todos los que estamos queriendo, lo que estamos de alguna manera solapadamente hablando, es de encuentro. Necesitamos encontrarnos. Volver a esa característica de mamífero de la especie humana, pues somos mamíferos, gregarios, que no somos si no tenemos un otro. Entonces, lo que estamos requiriendo es encuentro, donde a veces vamos a ser protagonistas, a veces vamos a ser espectadores, ¿por qué no? Y vos lo trajiste a Byul-Chul Han, hoy estuve en unas asambleas con Don Han. Yo lo traigo a Rogers cuando decía que nada de lo humano nos es ajeno. Entonces, eso que decimos, soy uno en contacto con la familia, soy uno como profesor, soy uno. No, no, somos todo eso y todo y mucho más que es lo que podemos construir entre nosotros, en esa construcción colectiva que en algún momento se toma como de mala palabra. Porque si vos, Edis, contabas que cuando eras gerente general de una empresa multinacional, te vinculabas de una manera y te sentías mal si te decían, quizá era lo que tuviste que hacer para sobrevivir. Y eso, cuando hablaste de esta cuestión de la evasión, no. Yo creo que justamente no es evasivo, es de puro encuentro. Y lo que necesitamos hoy como humanidad, desde mi humildísima opinión, casi como un pedido, una oración y un pedido que hago permanentemente, es eso, encontrarnos tal cual somos, encontrarnos disfrazados, encontrarnos con máscaras, pero encontrarnos. Eso. Vamos, Claudia, tenés el personaje ya. Oh, Que está conjuntamente con Eddie. Esta es la parte en donde entra y Eddie, no quiero. Pero de eso se trata, sí. Coincido plenamente con lo que decís. A veces uno desde este lugar y charlando, Eddie, a ver, Eddie, ¿qué responde Eddie? Fíjate que está Osvaldo que quisiera Ah, hablar y Osvaldo, no, la quería que manito la hable. veo en Eddie Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo estás, Osvaldo? Hola, Hola, ¿qué tal? hola, Osvaldo. Eh, Me quiero sumar un poco a lo que se comentaba recién. Realmente hizo ruido un poco esa idea de evasión. Estoy acá con mi compañera Mimi, que nos anima a salir en cámara, pero ella es actriz de hace 33 años de un grupo de teatro vocacional independiente que se especializa en las obras de Federico García Lorca. Y nos sonó muy raro eso de hablar del teatro como evasión, inclusive comparándolo con el alcohol, con drogas y demás, ¿cierto? Porque desde el punto de vista terapéutico, una evasión es justamente una falta de respuesta ante una situación y entonces elegimos el camino de no estar. El teatro es un arte. Cuando un pintor está frente al lienzo y empieza a poner colores,
no sé si se podría decir que se está evadiendo de algo, está creando un músico con una guitarra, un piano, componiendo o interpretando una canción, no se está evadiendo de nada, al contrario, está haciendo algo que lo enriquece a sí mismo y a toda la humanidad que lo puede recibir. Mi ignorancia desde el punto de vista del teatro es importante, no hice nunca nada del teatro, pero sí profesionalmente me interesó mucho el psicodrama que Jacob Moreno nos trajo como una manera de interpretar la vida siendo personajes e interactuando, y sobre todo Fritz Perls con la Gestalt, que le dio una vuelta de tuerca al psicodrama, había leído a Moreno, le dio una vuelta de tuerca al psicodrama de Moreno justamente porque le agregó elementos mucho más ricos. Por ejemplo, que de pronto le podamos pedir en consultorio a una persona que hable con su padre, que a lo mejor ya no está, y resuelva esa situación que siempre quedó sin resolver. Y después le podemos pedir que cambie de silla y sea su padre, y lo notable es que la misma persona no puede creer que tiene respuestas, porque está luchando en realidad con el padre que lleva adentro, no con el padre que ya no existe, ¿no? Y esto para mí tiene un poder creativo porque ayuda a la persona a descubrir eso, que tenemos la capacidad de interpretar diferentes personajes sin perder nuestra esencia y sin tampoco caretear, que podría ser una palabra vulgar que podría explicar mejor esto, ¿no? Pero veo la interpretación teatral cuando la veo a Mimi haciendo su personaje, interpretando la casa de Bernarda Alba, yo veo una creación junto con su equipo que he visto 3 o 4 veces y cada vez me sigue impresionando. Me llega desde ese lugar como espectador porque soy nulo para lo interpretativo, pero justamente rescato ese tremendo poder creador que se transmite y que enriquece. A mí me aporto dos cosas. La primera a mí me gustaría que, eh, esto de que de que no entendemos del teatro, yo no entiendo, yo creo que entendemos mucho más todos del teatro de lo que a veces nos consideramos que entendemos, ¿no? Porque el teatro tiene algo de la experiencia vivida, de las experiencias vividas, capitalizadas, el ser actor, y bueno, así que eso por un lado, yo creo que estamos, la única diferencia quizás a la hora de organizar una obra o a la hora de ensayar o a la hora de dirigir actores tendrá que ver con un poco más de experiencia en el campo propio de eso y algunas herramientas que tienen que ver con, bueno, con lo que uno estudia, especificidades de la carrera, como puede ser entender que tal luz o tal artefacto lumínico da determinado clima y cuestiones así, ¿no? Pero intuitivamente, el teatro no hay no es un saber, quiero decir, ¿no? Como, como la matemática, quiero decir, elaborada a grandes rasgos, ¿no? Es muy profundo, por otro lado. Y en términos de lo que es evasión, yo pensaba mientras decía, ya vi las manitos levantadas, ahí yo ahora salvo Sergio, que vos, por una cuestión como yo, esta es mi primera, la primera charla que estoy en este marco de Colegia, antes sí que Sergio, cualquier cosa, vos si ya es como, no, yo tengo que, ahí me haces así y ahí ya entendí, y ahí te doy la palabra. Pero si no, quiero volver a esto yo creo que, Osvaldo, en esto que decís de la evasión. Yo creo que se confunde, ¿no? Para mí, claramente no puede colocarse el teatro como arte casi hasta sagrado y milenario, ¿no? Desde la época de los griegos, el ritual y todo, en un lugar como comparando, digamos. Pero creo que lo que quizás ahora Eddie por ahí, que tiene también la manito, por ahí quiere aportar algo sobre eso. Creo que lo que hace parecer, o a veces uno cree que tiene cierta evasión, es que hoy en día están tan confundidas las cosas que cuando sentimos un poco de bienestar,
lo asociamos con evasión. Quiero decir, cuando sentimos plenitud, en un estado natural de plenitud, lo llamamos evasión, cuando sería nuestro estado natural de ser humano, en algún punto, lo que trato de decir. Digamos, estamos tan conflictuados, obviamente no me quiero meter en el quilombo que es decir esto con propiedades de la psicología y de otras ramas que no manejo. Pero quiero decir, yo cuántas veces yo he estado ahora me viene el recuerdo de estar en Córdoba, en el medio de la nada, ¿viste? Respirando aire puro, entre el medio de las montañas, y sentir una enorme plenitud y placer. Y casi, por momentos diría, claro, que me estoy evadiendo. Y después dije, no me estoy evadiendo, así debería ser todo el tiempo la vida. Sacando los pormenores que tiene la vida desde ya, ¿no? Digo, pero quizás creo que el actuar es de una potencia de goce, ¿no? De una potencia para quien actúa, tal que en realidad lo que produce es actuar es como para el que va a actuar una vez por semana a la función o a su grupo de teatro o lo que sea, es como ese momento anhelado, ¿viste? Que decir, no veo la hora de que llegue ese momento, porque lo que va a producirse ahí es que él puede ser, que alguien puede ser, yo puedo expresarme, puedo reírme, me la paso bien, me divierto, etcétera. Digo, es de una potencia que no es que uno, creo que en ese lugar la palabra quizás está mal usada, pero el sentido es ese. Sí, hay algo más del refugio, hay algo de, bueno, hay un afuera, hay un adentro, hay un cotidiano, hay un mundo que es la vida todos los días, llamémoslo el de lunes a viernes, por así decir, que es el cotidiano, pero hay un momento en donde parece ser que la vida cobra otra potencia, ¿no? Que es cuando nos permitimos jugar con toda la palabra importante que es jugar y no la banalización de la palabra, sino jugar con un sentido muy profundo, nos permitimos eso, bueno, empieza a pasar otra cosa, porque ese juego, y a eso es lo que decía con una respuesta para la vida, es como decir, uno se queda, viste, después, eso lo empieza a transitar, un poquito de eso, viste, como decir, después de ese evento, el lunes no es lo mismo. El lunes cuando uno va, a los que van a la oficina, a los que van acá, a los que van allá, lleva algo de eso contagiado, ¿no? Lleva a ese actor. Empieza a mirar un poco la vida así. Y eso es fantástico, a mí, en lo personal, me parece. Así que bueno, Eddie, No, bueno, vuelvo, tal vez la palabra evadir tenga mala prensa, sobre todo porque mencioné el alcohol, las drogas y el fumar, pero para mí evadirse significa asumir y ver las cosas desde otro punto de vista. Todos sabemos que en la actualidad los trabajos van a cambiar y, y eso antes no era tan complicado para nosotros. Yo cuando decidí ser ingeniero había 6 carreras. Ahora hay un manual como una la vieja guía telefónica, presencial, no presencial, 2 años, 5 años, 20 años. La posibilidad de acertar es muchísimo más difícil a tu verdadera profesión. Yo en la actuación lo que veo es que el teatro te permite pensar las cosas desde la óptica como si como si yo no fuera ingeniero, como si fuese abogado, como si fuese contador, y eso es sumamente enriquecedor. Y sobre todo para la juventud, muchos de ellos que están estudiando una carrera, a veces con sacrificios de su familia, y que después, qué sé yo, a lo mejor terminan en un taxi. Y entonces no lo tenemos que ver dramatizar tanto. Yo creo, por eso te digo que me parece que evadirse, tal vez haya una palabra que no sea tan fuerte. Tal vez la acepción de la palabra evadir fue porque la comparé con drogas y con, con el alcohol, pero yo lo que valoro y que lo que me hubiese gustado, me hubiese encantado hacer teatro,
Estás con una para señal ejercitar floja, más Eddie. eso de... ¿Perdón? Que estás con una señal floja, estás volviendo ahora, a ver. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que Sergio Novikov es ingeniero industrial. Y fíjate que él, dónde está y cuál es su profesión y qué es lo que hace, pero él primero fue ingeniero industrial. Este, a mí me encanta mi ingeniería y voy a hacer, toda mi vida me enseñó, pero hay mucha gente que a partir de que se recibe no tiene el valor para hacer otras cosas que no sea vinculado a su energía. Y eso, lejos de ser un salvataje, termina convirtiéndose en un salvavidas de plomo, ¿no? Nada más. Eh, Sergio, que te veía con la sí, mano levantada. tuve la suerte de recibir un mensaje de Carlos, me parece, que no tiene la posibilidad de levantar la mano, pero si no me equivoco, ¿querés aportar algo, Carlos? Yo veo, hola Carlos, yo no veo la mano levantada, pero de Carlos, pero dale. No, pero estás mudo, digamos. Te debería de mutear. Hay Sí, un, sí, sí, si querés, mientras tratás dale, de desmutearte, hay le un, podemos preguntar a Claudi qué es lo que trae de Algo, lindo. sí, algo, algo cortito, cortito para todos nosotros. Vieron que a mí me encanta, bueno, Sergio me conoce, Osvaldo también, me encanta la palabra, me gusta la etimología de la palabra y creo que nos trae mucho. Entonces, mientras vos estabas hablando, buscaba de dónde, cuál es la raíz, la etimología de evadir, y la etimología de evadir tiene que ver con, del latín, evadere, salir de, compuesto por el prefijo afuera, vadere, andar, ir, irse. Entonces, por eso, hasta desde el punto de vista bíblico, estaba leyendo rápidamente acá, hablaban de que evadirse tiene que ver con escapar. ¿Mm? Y yo insisto con lo que decía anteriormente. Creo que estamos con una terrible necesidad de dos cosas: encuentro y presencia, estar con todo. Y el teatro tiene mucho de eso. Lo que trajo Osvaldo eh, con respecto al psicodrama moreniano o a Fritz Perls, realmente es muy potente, es poderoso lo que podemos hacer poniéndonos a jugar. En definitiva, animarnos a jugar. Así que bueno, no era eso, era un aporte pero mirá todo lo que trajiste, Eddie, y todo lo que nos hiciste pensar. Gracias. ahí está. Hola Carlos, ahí me parece que ya estás. Hola, ¿qué tal? Yo un Hola, poco Carlos. me uno a las palabras de Sergio. Yo soy contador público y hace 5 años que hago teatro. Llegué casi de casualidad al mundo del teatro y hay un poco de evasión. A veces mi director, formo parte de la misma compañía hace 5 años, él dice que hay como un poco de escape cuando uno hace teatro. Y para mí es un espacio de contención que funciona tan bien, por lo menos a mí me sirve, porque justamente creo que en la compañía muy poca gente sabe de qué trabajo, o sea, y como si fueras al club, para mí como si fueras al club, ¿viste? Como que vas a un espacio, te formás actoralmente, yo aparte he hecho formaciones actorales, independientemente de la compañía en la que participo, y nada, es muy liberador estar en teatro, eso quería aportar. Qué lindo, Carlos. Vos sabés que Gracias, apenas Carlos. apareciste en la cámara, te vi y dije, este es actor. Pero de verdad, porque tenés toda la pinta ahí con la... No sé, tenés un... Gracias. Dije, acá tenemos el actor. Eh, Qué lindo. Y sí, sí, puede ser que yo insisto con esto. Yo no puedo estar exactamente como para dar una opinión muy formada de las circunstancias en las que alguien utiliza la palabra evasión. Creo que muchas veces,
cuando hoy en día usamos la palabra evasión, ahí Claudia nos contó un poco sus orígenes, pero digamos que esos orígenes no están utilizados hoy en día, ¿viste? Nadie se refiere a evasión, creo que está utilizado en esos términos, en el término de, che, es mi refugio, es mi momento, es como decía Carlos recién, la sensación de ir a hacer teatro, para mí, cuando yo tengo que hacer función, dar clases, cualquier cuestión, incluso charlas, que me convoque a la teatralidad, sea desde el cuerpo, o sea desde la cabeza, es un momento de sumo placer. Y hoy en día los momentos que están son momentos escasos. Entonces, es tanta la diferencia que uno tiene, es como cuando está actuando, cuando está en esos espacios, que bueno, quizás uno lo nombra con evasión, pero creo que la sensación es otra. Creo que más que la sensación que uno encuentra es mucho placer, goce digo, en el desarrollarse uno, encontrarse con uno mismo, con otros, la necesidad del encuentro, como decía, es fundamental hoy en día, más hoy en día. Sandra, que estabas ahí levantando la mano. Sí, gracias. ¿Qué tal, Hernán? Hola, Sí, Sandra. varios conceptos que me quedan acá dando vueltas, ¿no? Porque creo que la palabra que se repite es evasión, 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 y tal como decía Claudia, que ella buscó etimológicamente lo que significaba, ¿no? Es huir, alejarse de. Y creo que en este caso, todo este tema de alejarse me remite un poco a algo que se da total, creo, y absolutamente en el teatro, que es la emocionalidad y la conexión a través de las emociones. Porque lo que pasa arriba nos pasa a nosotros también como espectadores o viceversa. Es esa percepción que va mucho más allá de los sentidos, ¿sí? Y que nos atraviesa corporalmente, nos atraviesa como espectadores y nos atraviesa también en el caso que seamos los participantes y los actores. Creo que en algún momento hablaste de eficiencia, Hernán. Sí, realmente el trabajo actoral requiere un profundo trabajo interno, ¿sí? Y volviendo al tema del encuentro del cual habla Claudia, tenemos un encuentro hacia afuera, ¿sí? Que es con el otro, pero también tenemos un encuentro hacia adentro. Y seguramente lo que le permite estas dinámicas, ¿sí? Es a la persona, quizá detrás de esa máscara que le toca hacer detrás de ese personaje, desarrollar ese aspecto que en otro lugar no se animaría. Díaz dice hace un rato, prometo que no le voy a pegar. Bueno, Eddie, yo te pregunto, ¿yo te puedo pegar si estamos actuando? Yo te pregunto ahora, ¿sí? ¿Puedo? Porque eso también puede pasar. Si bien seguramente está coreografiada, ¿sí? Va a ser una coreografía en ese caso, pero bueno, estos espacios realmente, porque además también nos remite a la distancia. ¿La distancia en qué sentido? Que cuando somos espectadores tenemos al actor un poco más lejos, lo podemos ver con esa distancia, ¿sí? En donde no nos afecta capaz tan directamente. Y muchas veces con la creencia de que está subido al escenario y es más, por lo que vos decías, Hernán, también, estás en él y miro en Instagram y fulanito hizo, y sí, el tema artístico es muy complejo, porque nos atraviesa y nos atriesa desde la experiencia. Quiero decir que hablo todo esto porque estoy vinculada al tema artístico. Además de ser counselor y tengo esa profesión, y bueno, puedo combinar ambos aspectos. Pero bueno, creo que es muy importante todo esto, y sí es real que no hay edad para poder hacer esto, para tener estos espacios de expresión, ¿sí? En donde por un ratito capaz que nos animamos a hacer algo que en otro espacio no podemos, porque la vida nos puso en unos zapatos, pero por un ratito podemos cambiarnos esos zapatos, ¿sí? Y vivir de la experiencia. Nombrando a Roger, como dice Claudia, Roger decía, mi experiencia es mi máxima autoridad. ¿Qué mejor experiencia que este momento, ¿no es cierto? Estos espacios en donde uno puede ser, no solamente hacer, sino ser otro aspecto de la persona. Qué lindo, gracias. Qué lindo
Espera que quiero, ahí vi las manitos, ahí aporto algo que quería comentar, esto que comentaba, que la palabra encuentro es otra palabra que me está picando, además de, ¿no? Así como decías, evasión, hay otra palabra que está resonando, que es encuentro, y claro, que el teatro no vive de otra cosa, no puede, más avanza, incluso, viste, cuando empiezan a decir que la inteligencia artificial va a reemplazar a los actores y que el sí, y yo digo, menos mal que estamos haciendo teatro, menos mal. Y más veo que la gente se mete en burbujas digitales y virtualizadas, digo, menos mal que exista el teatro. Porque yo lo que siento, no puedo tener la bola del futuro, ni lo sé, pero lo que a mí me da la sensación, por un montón de cuestiones, concretas incluso, ¿no? Fíjense que la ficción en este país incluso ya está desapareciendo. Digo, hoy en día ya casi estamos a un paso de no ver series, y si las vemos, lo que era mirar televisión es mirar el celular, ¿no es cierto? Eh, quiero, creo que el teatro es, de alguna manera, me viene la imagen había un director que era polaco, Tadeusz Kantor, un genio de, bueno, eso es para otras charlas. Ahí viste el teatro, lo que va proponiendo son esos encuentros que de seguro, a la hora de que en algún momento esto tiene que terminar, como toda función y todo momento y todo encuentro, y uno dice, che, pero quería más, ¿cuándo sí? ¿Viste? ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Cuándo? Bueno, a lo que voy con esto es que hay tantas puertas que uno va abriendo cuando empieza a hablar de estas cosas. Tadeusz Kantor bombardeaba a Polonia, estaban en la Segunda Guerra Mundial y bombardeaban, y el tipo estaba refugiado en su teatro, mientras caían los... Entonces, a partir de ahí, él generó un teatro muy genial, que bueno, estaba obviamente atravesado por los bombardeos, ¿no? Quiero decir con esto que menos mal que existe el teatro, porque el teatro empieza a ser un refugio, un refugio frente al mundo de hoy. No hablo de evasión, hablo de refugio. Un lugar en donde, bueno, acá empiezan a quedar pocas áreas en donde, bueno, el ser humano se puede desplegar en toda su potencia, porque eso es el teatro también. El ser humano desplegándose en toda su potencia, no solamente desde el texto, sino desde las emociones, como bien decías, con su emocionalidad, su sonrisa, su llanto, su estar aburrido. El teatro también propone mucho de esto, ¿no? Mucho de, hay que el poder atravesar, digo, viste, cuando uno está aburrido y en el mundo contemporáneo, es, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Y el teatro lo que viene como respuesta del teatro es decir, no te está pasando nada, al contrario, estás quizás aburrido, bueno, permitite estar aburrido, y la escena dura lo que dura mientras vos estés aburrido. Porque hay un otro, y esto es lo importante del otro, hay un otro que te dice, está todo bien, aburriste, que para mí está genial así. ¿No? Cuando un actor che, pero yo no siento que no estoy haciendo nada en escena, estoy acá sentado. No, quédate así sentado que estamos todos hipnotizados, ¿viste? Mirando esa escena. Entonces, mirá, quiero decir, eh, hoy en día, y más hoy en día, uno termina haciendo una obra de teatro o unas funciones, o incluso, bueno, la realidad en Argentina, en el mundo en general, pero en Argentina está atravesada por muchos condimentos, y hoy la realidad teatral, sacando la calle Corrientes, nosotros históricamente en Buenos Aires tenemos una tradición de teatro independiente de muchos años, muy buen teatro, un alto nivel de teatro en relación al mundo. En otros países, de paso aporto info de teatral, en otros países, como por ejemplo, no sé, en Italia, que vos decís, che, pero están en Europa, están en la cuna en el teatro en Italia, no tenés la variedad y la cantidad de gente haciendo teatro como acá. ¿Por qué? Porque en Italia, sí o sí, tenés que pasar por no sé cuántos, una academia, que hay dos, no hay variedad, y luego de esa academia el actor tiene que rezar a que lo rezar, literalmente, a que sea convocado por el teatro oficial. Porque quien quiera hacer una obra de teatro, vamos a suponer que nosotros decimos, che, bueno, qué lindo, bueno, a ver, acá tengo un espacio, ¿viste? Y en ese espacio nos juntamos y se produce teatro, que en Buenos Aires pasa mucho eso, ¿no? Quienes estuvieron en los 80, en la época del paracultural, bueno, ni hablar, ¿no?
salas independientes. En Italia, como en muchos otros países, antes le tenés que pagar al Estado, no te permiten, no podés. Si nosotros nos queremos juntar y hacer una obra, no podemos. Para empezar a hablar, tenemos que pagarle al Estado italiano nuestro derecho para poder hacer teatro. Entonces, eso es así, al día de hoy. Entonces, eso por un lado. Y así pasa, pongo el ejemplo de Italia, porque uno decía, che, ¿por qué Buenos Aires está al nivel de, pero literalmente comparado, con un piso teatral de alto nivel? Muchas veces se cree que no, pero acá nuestras obras están siendo estudiadas muchas veces por teatristas alemanes, en España. Muchos directores de acá son convocados por España, quiero decir, ¿no? El arte teatral en Buenos Aires digo en Argentina, pero digo en Buenos Aires porque bueno, es un foco cultural, es muy, muy importante. Pero esto retomo y ya retomo con esto, que hablábamos del encuentro. Espero que no salga mi perro ladrando que está ahí. Ahí ya se fue. Eh, Hoy en día, hablaba todo esto porque iba a decir esto. Hoy en día, igual aún así, son tiempos complicados en los que vivimos, por todo lo que venimos hablando. Son tiempos complicados. Entonces, hoy en día, y desde hace bastantes años ya, el hacer una obra teatral por 4 funciones, termina siendo lo que unifica a un grupo que se va a juntar, que se va a encontrar. O sea, la gente no va, che, tengo que encontrarme, no me interesa encontrarme, pero como tengo que hacer, quiero para diciembre hacer mi muestra teatral, ¿viste? Qué macana que tengo que ir a encontrarme. No, no, diría que es al revés. Se utiliza de excusa un texto, una obra y un escenario che, mirá que el 10 de diciembre hacemos la muestra, la obra. Esa es la excusa para transitar un par de meses encontrándonos. ¿No? Y con unas reglas, ese encuentro con reglas. Un encuentro con reglas, quiero decir, así como uno va a hacer su deporte, el fútbol, y hay ciertas reglas, como por ejemplo, che, no vale hacer gol en contra. Bueno, el teatro también tiene sus pequeñas reglas. Che, mirá que acá en esta parte te voy a pegar. Bueno, dale, enojate hasta un punto, no te saques tanto, no le pegues tan fuerte a Eddie, pegale más despacio, ¿no? Pegale más despacio. Pero digo, se compone, es como ir a hacer un deporte, como decía Carlos, ¿no? Como ir al club. Hay determinadas reglas, pero dentro de esas dos, de ese cuadrante, de ese hexágono, me viene la imagen de los que hacen karate, artes marciales, de ese dojo, donde hay reglas, a partir de ahí aparece todo, ¿viste? Aparece divertirse, jugar, divertirse. Y eso, bueno, por eso digo que sí, más que nunca la gente no se quiere, no quiere hacer una obra de teatro y después dice, pero para hacer la obra de teatro, ¿cómo era? Había que encontrarse con otros. No, es al revés. ¿Cómo hago para encontrarme con otro? A ver, una obra de teatro, dale, vamos a hacer una obra de teatro. Pero lo que importa es cada día que me encuentro con estas personas a descubrir también quién soy. Y eso es riquísimo, ¿no? Sergio, querido, ahí te vi con la mano. Bueno, gracias. Quizás, bueno, no sigo coherentemente una línea, pero sí transmito algo que me preocupa al respecto. Quien me conoce sabe que yo tengo un ligero conflicto entre la directividad y la no directividad, ¿no? Y me estoy preguntando hasta qué punto un actor puede ser auténtico si está bajo los hilos de un guión, ¿no? O sea, sí comprendo que la forma es siempre diferente, difiere en cada uno de nosotros, pero cuando yo al menos escucho decir por ahí la autenticidad, la espontaneidad, la empatía que transmite el actor de teatro, ¿hasta qué punto no es limitante el guión? O sí, ¿se entiende? Sí, está perfecto. Primero decirte, Sergio, que si hay algo que no tiene muchas veces para mí un encuentro teatral, y llamemos a esto un ensayo, un encuentro teatral por Zoom, ¿no? Llamémoslo como
como si fuéramos un grupo de teatro que se está encontrando en este momento por Zoom, no hay grandes, no hay un pensamiento lineal, ¿eh? Sí, generalmente nos nutrimos medio de lo caótico, así que en ese sentido que haya tranquilidad, che, me quedó colgada tal pregunta o tal comentario o tal inquietud, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, así que eso está buenísimo. Por el otro, el tema del guión, es que por un lado, acá ya para ponerme más detallista con lo que es la profesión y el hacer teatral, siempre en un recorrido teatral, en algún determinado momento, se cristaliza un texto. Quiero decir, eh, si yo te puedo dar un guión, pero también pueden hacer ese guión, ese texto, pueden hacer de improvisaciones, no hace falta, o sea, no necesario, puede venir de una obra escrita, como decía Osvaldo, que tiene experiencia viendo Lorca, puede ser todo eso, pero también puede ser una situación donde lo que se habla es mucho más llegado a vos, como si yo te dijera, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Como diciendo, che, hagamos esto que acabamos de hacer, volveme a hacer esa pregunta como vos la haces, pero vos cuando la vuelvas a hacer vas a encontrarte con ese tema. Uy, ¿cómo hago para decirlo otra vez de forma espontánea? ¿Cómo hago yo para repetir todo lo que repetí? Bueno, y ahí viene el tema el arte del actor, ¿no? O sea, en realidad, cómo ser auténtico, cómo volver a vivir. Yo creo que hay palabras que son lógicas pero que cuanto uno menos palabras a veces le pone al actor o reviste, lo importante es estar ahí, ¿viste? Es estar ahí. Sí, si hay un punto Claro, donde vos a la hora de hacer un actor, a la hora de hacer su función número 8 ese día está totalmente desconectado de lo que tiene que decir, y solamente va a ser una mímica me refiero a no, bueno, yo ya sé que en esta parte tengo que reírme, ¿no? Y entonces llega el momento y el tipo está pensando en lo que en cómo va a comer esa pizza, se va a ir a comer la pizza, y viene el momento y hace, bueno, pero está en otro mundo, y bueno, em, en términos de lo que seguramente pase, es que no se genere tanto un puente con el espectador, que el espectador no logre hacer esa empatía que en un momento se mencionaba con el personaje. Después depende, ¿no? Más o menos, a grandes rasgos. Sin embargo, mirá qué paradoja esto. Es el arte de actuar o los ejercicios teatrales que a veces uno empieza a desplegar en su primer clase, en su segunda, en los talleres, en el espacio que sea, con la estética que sea teatro español, sea tal profesor, tal otro. Sin embargo, no hay nada más auténtico generalmente que la búsqueda de ese momento, o sea, el entrenamiento en ese momento. Porque el teatro también tiene una mirada de un otro que te va a decir, no, 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 te va captando, te va haciendo recorrido, no, no, ahí me estás actuando. Fíjate esta paradoja que normalmente pasa en los actores. Qué buen actor, parecía que no actuaba. ¿No? Qué buen actor que era, que no se notaba que era actuación. Sí, tal cual, ahí estaba leyendo. Sí, es uno de los. Sí, claro, Carlos, hay actores que tienen mucho oficio, lo que se llama el oficio, mucha tabla encima, mucho instrumento, como se dice, habla en teatro, instrumento, ¿no? La caja sonora, expresividad y recursos, que por ahí está pensando en la pizza y vos y te la vende. Pero, pero creo creo que lo más importante es para un actor que en un actor la está pasando bien. Respondiendo un poco, yendo un poco a tu pregunta, Sergio. Entiendo que ser auténtico o no, después eso lo puede decir el público, che, me la creí, no me la creí. Pero después está el goce del actor, que puede ser que esté diciendo, mirá cómo en el momento que estaba pensando en la pizza, igual los hice llorar. ¿Viste? Quiero decir, em, hay algo genuino que el actor sí no puede escapar en un taller, que tiene que ver con
ser honesto con uno mismo. El actor tiene que ser principalmente honesto con uno. Y en ese sentido sí va, no sé si respondo del todo tu pregunta, pero eso es una llave muy importante de los encuentros y de los talleres teatrales. Vos estás improvisando y hay un otro que dice, no, pará, así no te estoy creyendo tanto. Ahora, si vos sabés que estás en otro mundo, en otro planeta, si sos honesto con vos, decís, yo estoy en otro planeta, pero mirá lo que voy a hacer para que para llamar la atención de este. A eso, ¿no? Tiene que ver con ser auténtico para mí, con ser honesto con uno. Bueno, alguna Gracias. mano levantada, alguna. Ahí bueno, en general lo que tienen las Eddie charlas. tiene la mano adelantada. Perdón, por ahí vos no veis la pantalla, pero está Eddie con la mano levantada. No, primero, por Ah, favor, Eddie, perdón, es que justo tenía el mouse arriba de Eddie. Así, no me peguen, no me peguen, soy Giordano, pero no quiero monopolizar. Pero lo que pasa es que yo creo que yo en el año 2008 viví una experiencia muy, muy fuerte. Tuve una leucemia, tuve 120 días internado, 15 entradas a quirófano y seguidas de 6 meses de internación domiciliaria. Lo superé y tenía una psicóloga. Yo quería volver a trabajar porque tenía una planta de fluentes que quería hacer. Todo el proyecto era mío y durante todo ese proceso, ese año, se paralizó totalmente. Yo le pedí permiso para trabajar y ella fue muy dura conmigo y me dijo, vos podés empezar a trabajar mañana siempre y cuando te bajes del escenario y te sientes en la platea. Y la verdad es que lo logré hacer, logré terminar la planta desde la platea en los plazos y con el presupuesto previsto. Y yo jamás pensé que desde el escenario, desde la platea iba a poder llevar adelante el proyecto. Lo digo porque tiene mucho que ver con esto del teatro, porque a veces este exceso de responsabilidades y qué sé yo nos pone en unas situaciones críticas y lo veo enganchado con todo lo que estamos hablando acá. Por eso perdónenme si monopolizo un poco, pero me parece que es algo que a más de uno le puede servir. Hay que saber a veces bajarse del escenario de la vida y sentarse en la platea. Bueno, eso que decís, Eddie, bueno, como lo que van aportando cada uno de lo que vamos charlando y pensando juntos, ¿no? Em, es- eh, me, me- me lleva a algo que escuchaba hoy también de una gran directora de teatro, que se llama Nora Jainko, que bueno, con lo que coincido, con lo que voy a decir que coincido, que hablaba perdón. Si alguien tiene el micrófono abierto, Sí, sería creo que es bueno que lo Carlos el que apagase tiene el porque micrófono se abierto. Ahí va, escuchan. ahí va. Gracias. No, esto que decías, generalmente cuando un actor generalmente llega o empieza a tomar clases o algo empieza, lo primero que tiende a hacer es a querer ir resolver, ¿no es cierto? Resolver quiero decir rápidamente demostrar cuánto, por ejemplo, que le sale bien tal cosa, ¿no es cierto? Y caer en estos esquemas por unirlo, porque está bueno que empezar a ir enhebrando todo esto que vamos charlando, ¿no? Cómo se va como tejiendo en definitiva, un mismo tema, ¿no es cierto? Eh, Esto que hablábamos en un momento al principio, de buscar el resultado, la eficacia, la productividad, ¿no? Que está bien mencionado en ese libro, en La Sociedad del Cansancio, pero bueno, atravesados por un mundo así, que nos empuja a eso, y que para mí la frase estar arriba del escenario tiene un poco que ver con eso, tiene un poco que ver con, porque hay que decodificar también en qué sentido uno va aplicando esos conceptos, decodificar, si decodificamos la palabra evasión y le ponemos la lupa, descubrimos que nosotros en realidad estábamos queriendo decir otra cosa con evasión. Si ponemos la palabra ahora ¿qué significa? Che, hay que bajarte del escenario
es lo mismo que te digan, che, soltá el control, no quieras manejar todo, deja de buscar tanto los resultados, sacando, ¿no? La particularidad de lo que comentabas, Eddie. Estoy hablando en términos ya generales, ¿no? Es como si fuera una frase que invita a un lugar más de tranquilidad. Generalmente los actores, cuando nos alojamos en un lugar de tranquilidad, en un lugar de, no sé cómo voy a decir este texto, no sé cómo es, y en ese no saber me voy vaciando me refiero de tener que resolver rápidamente, ¿no? Es como si alguien dijera, bueno, ahora tenés que decir ser o no ser de Shakespeare cuando está compenetrado. Entonces lo primero que ser, ¿viste? Cuando yo suelto esa idea y entonces me permito descubrir cómo va a ser eso. Primero me relajo, me permito descubrir y paradójicamente termino siendo más eficiente cuando me bajo del escenario, en términos simbólicos de lo que representa la palabra, ¿no? Así que me parece que está muy bueno eso, es algo que se trabaja mucho, ¿no? Como un lugar ideal, soltar el resultado. El teatro invita mucho a eso, lo efímero, ¿no? Lo que hoy construyo, mañana no sé, mañana lo tengo que repetir en otra función, pero qué sé yo. Ahí viene una manito que es de Eddie. Era un aplauso nada más. Ah, No, basta, basta. perdón. Ya lo cansé a todos. Sandra, querida. Sandra, vos tenés una manito y después vamos terminando, que se nos acaba el tiempo y respetamos los horarios. Sandri, dale adelante, por Soy favor. breve para Sergio porque hablaste de la directividad y la no directividad y sí, esos temas se presentan y lo comento porque a mí me ha pasado mucho en el ámbito del arte, ¿sí? Hasta que, bueno, comprendí que hay ciertas cosas que son como guiones, a nosotros, bueno, a ver, es un paralelismo con un encuadre, como puede decir, bueno, ahí está este guión, está este encuadre, está este texto, ¿sí? Pero bueno, hablamos de la eficiencia. ¿Qué pasa cuando podemos superar eso, como hizo Eddie, y pasamos a la excelencia? Y la excelencia también es saber bajarse y decir, acá no puedo, ¿sí? Hoy no puedo ser esto, ¿sí? Y en lo efímero está la no directividad, en eso que pasó, pero algo te llevaste, ¿sí? Es como pasa con los procesos, ¿sí? Como nos pasa con la vida. Es como oler un perfume y te queda para toda la vida, ¿sí? Porque lo conectaste con algo. Bueno, seguramente a nosotros nos debe pasar conectar con algún perfume que nos gusta, ¿sí? O algo que nos recuerda a la niñez. Y bueno, en eso está la vida misma. Solo voy a decir una cosa, una frase que, bueno, la tengo desde que era muy chiquita, ¿sí? Es de una película muy antigua, es capaz que Eddie la conoce, que se llamaba Donde mueren las palabras. ¿Sí? Capaz que Eddie la vio. Es una película muy, muy antigua. Y decía, el arte es la vida misma que busca eternizarse en la belleza. Solo eso. ¿Podés repetirla? El arte es la vida misma que busca eternizarse en la belleza. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, yo yo entiendo, bueno, los tiempos ahí que fue marcando Sergio, así que voy a ir como diciendo unas palabras ahí, este, de, de esto, ¿no? De que el teatro y estas charlas, el teatro, volviendo al título, como respuesta posible a nuestros tiempos, una de las cosas que a mí me gustaría en lo personal, y creo que seguramente pase, pero con el transcurrir va a ir decantando, que el teatro no busca dar una solución inmediata a veces, como saber, es un saber milenario, y quiero decir, es una manera de ver el mundo, de entender, es un arte, como todo arte, ¿no? Y entonces, a diferencia de otras cuestiones que a veces uno entra a obtener, bueno, a ver, decime cómo invertir en cripto, ¿no? Entonces, entonces yo explico cómo invertir en cripto, vos anotás todo, cuando cerramos esto decimos, bueno, listo, a ver si valió la pena mi tiempo en esto, mañana voy a ver si me va bien con las cripto. El teatro no tiene eso. El teatro muchas veces tiene algo que ver más salgo con más preguntas que respuestas, ¿viste? Por así decir. Salgo con más inquietudes.
Y yo creo que eso es bienvenido, más que bienvenido, de eso se trata, porque o de eso o de la respuesta que cada uno va a llevarse de esta charla, ¿no? Eh, Preguntarnos cosas, mañana, hoy, en un rato, che, aquello que se habló, che, mirá, o, ¿no? Pequeñas cositas. Y esas pequeñas semillas que uno va encontrando y van apareciendo y apareciendo como forma de idea, de emoción, de, mirá, cuando hablaban de escenario en la vida, y mirá dónde estoy ahora, arriba del colectivo, ¿viste? ¿Viste? Y de repente uno puede decir, pero mira, me reí arriba del colectivo, me reí conmigo mismo, ¿no? Quizá no. Entonces uno dice, mira, y eso sería mi mayor deseo, ¿no? Que se pueda llevar algo, preguntas, momentos o respuestas de todo esto que fuimos hablando, como encuentro teatral, que es el teatro después está a poner el cuerpo, los actores, pero vive de esto, de preguntas, respuestas y de ir unificando y se va tejiendo, ¿no? Se va tejiendo, en cada momento se teje una trama. Es como si al final de esto, che, se fue tejiendo a todo esto. No es que pasa un solo texto, un guión que yo tenía acá. Sí, hay un guión, hay un par de pautas, pero después es como lo que solo en el aquí y ahora se armó entre ustedes y nosotros, ¿no? Y que no se va a poder repetir tal cual. Va a quedar grabado, eso sí, pero no repetir, pero no en vivo. Grabado sí va a estar, creo. Así que bueno, eso es lo que me gustaría que cada uno se lleve y yo me llevo un montón también de esta charla. ¿Mm? Me llevo un montón. Bueno, Así que muchísimas gracias, Hernán. súper Todos, agradecido muchísimas a todos. gracias, ¿sí? Todos que hemos construido esta obra, ¿no? Esta mini obra, y sin guión casi, ¿eh? Yo diría. Sin Así guión, de eso se que, trata. Y a de eso veces, se a trata. veces hay que estar así, Sergio, Peter Brook es un gran maestro de teatro, genio del teatro, decía, el teatro es eso, es arrojarse a una especie de vacío. Hay red, con tranquilidad hay red, pero hay que arrojarse. Bien. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día tan complicado en realidad, ¿no? Porque muchas reuniones, muchas reflexiones, mucho estar solo, que también es una forma de ocuparnos. Gracias por haber estado aquí y me alegro mucho de ver a gente querida que hacía tiempo que no nos veíamos. La magia de la tecnología. Gracias a todos. Felices Bueno, Pascuas para quien la celebre. muchas gracias a todos y bueno, gracias por el tiempo, la escucha y todo. ¿Eh? Y gracias, Sergio. Gracias a todos.